Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a reaccionar a un video hecho por el canal de Un Espejo. Sí, ese es el nombre del canal. Si quieren suscríbanse a él. Porque me vi esta joyita y yo creo que les va a encantar tanto a mí como a ustedes. Porque yo ya la aprecié y me encantó. Ya, iniciemos con esta video reacción a El Preludio de 1870 a 1912. El cual casino. Buenas, ¿cómo están? Este es uno de los primeros videos del canal y de qué va a tratar. Bien, dice el título. Hoy va a tratar de la primera y la última guerra que hubo en todo el universo de Ultra Kill. Ultra Sí, Kill. la guerra que empezó desde... Recuerden este nombre, no sé si va a ser importante, pero recuerden Ultra Kill. Porque no sé si va a ser importante, me lo vi, pero voy a vérmelo de nuevo con ustedes para entender más la trama. Desde 1912 hasta 2112. 200 años. Un conflicto que duró 200 años, del cual casi nos extinguimos, pero realmente, y siendo sinceros, ¿cómo sucedió todo esto? ¿Qué pasó antes de que sucediera algo tan masivo? Sí, esa es mi misma pregunta. Viene de la introducción y tengo que avisarle algunas cosas. Si bien trata de la guerra que sucede en Ultra Kill, no es tal cual como se dice en el juego, porque esto es una especie de variación, un pequeño fanfic que se inspira. Esperen. No es... Este show Warrior City Text, esta cosita de acá, es por eso. Tal cual como se dice en el juego, porque esto es una especie de variación, un pequeño fanfic que se inspira del mismo conflicto para hacerlo más interesante. Y también esta serie se va a tratar de década de lo que sucedió durante todo este largo de 200 años de conflicto. Y este es uno de los ejemplos, desde 1900 hasta 1912, con uno de los proyectos que cambiaría toda la historia, producto de uno de los genios de su momento, Jacobi Brakov. Este tipo es un ingeniero ruso, pero antes de que nos vayamos a meter, ¿qué pasaba en la Europa de esos años? Cuéntame. Bueno, antes de la paz armada, que esto es un concepto interesante, veamos qué pasó en la segunda revolución industrial o la primera revolución. Versailles. A finales de los años de 1800 y principios del siglo XX, la segunda revolución industrial fue un poco más explosiva de lo que fue en realidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que en pocas palabras, la evolución de la tecnología fue demasiado bestial, a tal punto que había máquinas, pero no máquinas de esos tiempos de la vida real, sino que autónomos, máquinas que en un principio iba a abaratar costos para las grandes empresas, algo que causó un montón de movimientos sociales. Esto ha empezado por nada menos que el propio Reino Unido, pero sorprendentemente le seguiría Alemania, el Imperio Alemán. Estas máquinas al inicio eran, como dije, para reemplazar obreros, para hacerlo más barato, oído principalmente por las empresas, aunque luego fue movido por varios gobiernos, haciendo un estándar. Y para la época, que estamos hablando de inicio del siglo XX, el trabajo era casi una parte vital de la vida de los ciudadanos comunes. Así que ver que una máquina sin emociones, sin vida, sin algo realmente que lo haga un ser humano, lo haga automatizado, sin pedir nada, sin pedir sueldo, sin pedir comida, fue algo que les tentó a muchas empresas. Y como no, sería bastante tentable incluso para hoy. Pero para esa época era bastante horroroso. Sí, es verdad. Pero aún por más protestas fuertes que hicieran, por más disturbios que hicieran para intentar evitar el dichoso problema, nada cambió. Todo siguió igual. Todo empezó a seguir avanzando hacia la automatización. Pero ¿de dónde viene la idea de una de las construcciones de las primeras máquinas de esta historia? Como hemos dicho, el nombre del inicio de este video
este ingeniero ruso vio un problema bastante serio para su país. ¿Y por qué? En pocas palabras, Rusia era un imperio grande, pero Sí, demasiado no era grande. tan poderoso como lo hace parecer su tamaño. Era un país bastante pobre, tenía una situación bastante similar Sí, de hecho en la vida real, el imperio ruso alcanzó como 26 millones de kilómetros cuadrados. Parece que estaba en tercer lugar de los más grandes. En segundo el mongol y en primero el británico. Bleh. Sí, eso es cierto. El tamaño no siempre tiene la razón. enfermo europeo, Turquía. Además del hecho de tener a dos potencias, una que estaba siendo literalmente la amenaza de la potencia del momento, que sería el Reino Unido, y otra que estaba intentando emerger, de los austrohúngaros, de la mala idea, sobre todo los austrohúngaros, que aunque eran menos peligrosos y menos avanzados que los alemanes, era una de las fuerzas más temibles. ¿Y por qué? Porque no tenía alguien de su tipo para hacerle frente, ya que Italia estaba Sí, es verdad. apenas iniciando en su historia como nación unificada. No había Me encanta esto porque tiene cosas como ficción, como por ejemplo la guerra de 1912 a 2112. Eso es ficción. Pero me gusta que le haya puesto detalles como de la Primera Guerra Mundial. De hecho, hasta ahora lo que se resalta más es la Primera Guerra Mundial. Datos de ella. llevado ni 30 años desde que se habían unificado completamente y aún habían algunos cuantos disturbios de separación. Era una nación bastante joven. Prometedora, sí, tenía algunas colonias, pero seguía siendo joven a comparación de los austrohúngaros. Y los serbios, o lo que serían los Balcanes, básicamente, estaban recién, no dice que aún seguían control bajo de los otomanos, que aunque había disturbios, no era muy buena idea hacerse aliado de países que recién están existiendo y que muy posiblemente hayan golpes de estado. Es verdad. Así que lo que hizo este ingeniero fue visitar las tácticas de guerra que se usaban en sus principales enemigos y de algunos aliados. Y él se dio cuenta que la táctica era bastante simple. Simplemente la táctica napoleónica, solo que en vez de estar arriba, estaban en bajo subterráneo y la artillería era lo más importante. O eso es lo que veía venir en su teoría. Entonces, de ahí sale una de las primeras máquinas que cambiaría todo: el Gutermann. El Gutermann, en sus primeros diseños, era una máquina cuadrada, bastante blindada. Para que tenga una referencia, era parecido a un Gutertank. Que aquí, no sé si va a salir la foto, aquí está la foto. Bueno, se veía algo parecido, solo que más cuadrado y más chapado. O sea, tenía tornillos en su braga de metal. Primeros diseños. Era... Lo que dije. También hay temas de ficción, ¿ok? Prototipo. Porque lo que se estaba diseñando el Gutermann era para hacer contraste directo a las trincheras y también posiblemente las minas terrestres, dado que se le incorporó un escudo bastante grueso en su brazo izquierdo y en su brazo derecho tenía una minigun capaz de disparar rondas y rondas de proyectiles. Pero una de las ideas que también cambiaría todo fue su principal combustible. Y no es gasolina, ni siquiera, ¿cómo se dice? Ni siquiera fue eso, gasolina, petróleo, ni siquiera era petróleo, era sangre. ¡Chuta! ¿Y de dónde viene la idea de la sangre? ¡Chuta! Qué buen un factor sorpresa que obviamente me tomó por sorpresa, pero no así sorpresa como wow. No, eso sí que me sorprendió. Sangre como motor. O sea, sus víctimas eran el motor. Básicamente, sus víctimas. Pues viene del propio zar Nicolás II. El zar, o bueno,
la familia Romanov decidió darle la idea de usar la sangre en vez de usar el petróleo o la benzina, dado que eso era algo raro del imperio y solo estaba destinado a las clases altas. Además tenía otro propósito, el ideológico. Piensen que el Gutelmen fue modificado después de la idea del rey de Rusia para ponerle un ataúd de hierro que tuviera los tubos que contendrían los nutrientes y las calorías necesarias para una persona que siga viva dentro de ahí. Pero, ¿cuál era el mensaje ideológico que les digo? En pocas palabras, lo que querían hacer los rusos eran tomar los prisioneros ideológicos, o bueno, los prisioneros como tal, los que fueran en contra de la colonia rusa, y meterlos ahí adentro. Todo lo que está pasando, miren. Ya que, según ellos, desde su perspectiva más inhumana posible, si enviaban ese estilo de mensaje, las revueltas o posibles revoluciones se evitarían, dado que muchos, ya que a diferencia del Gulag, no habría escape. Estarías condenado a estar dentro de una máquina que fue enviado al frente para combatir soldados. Un mensaje que literalmente significaba que si tú te oponías a ellos, te iban a usar el frente y les ibas a servir sí o sí, costara Chutas. lo que costara y de los métodos más terribles que te puedas imaginar. Aunque esto haya sonado bastante inhumano, la idea fue aprobada por el ingeniero. Resolvía uno. Espera, esto es ficción. ¿Esto es ficción? Compruébenlo. O sea, alguien me lo chequea, no me acuerdo cómo se dice. A ver, ¿me lo confirma? Porque esto fue verdad, no creo. Yo creo que esto sí que fue ficción. Otro de los mayores problemas del Imperio ruso era su inestabilidad social, que estaba creciendo poco a poco. Lugares como Ucrania o las zonas bálticas estaban empezando a quejarse de la pobreza extrema y de la nula incompetencia del propio Nicolás II, que estaba tambaleándose poco a poco. Así que enviar un mensaje de este estilo, aunque sea demasiado crudo, le demostraría a las revoluciones y a los rebeldes como tal que si se ¿Qué le pasó a Isifa Hegemony? Tiene una persona que al parecer debe ser el rey y nada más. oponían al gobierno iban a acabar dentro de estas cosas. Pero aunque sonara bastante temible, era un proyecto secreto. ¿Por qué? Se preguntarán. Y aquí vamos a entrarnos más en lo que sucedió en Europa como tal. Estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX. En esos periodos se vivía un término que se volvería a usar décadas después de la vida real. La carrera armamentística, en este caso la paz armada. ¿Y qué fue la paz armada? Básicamente fue un periodo en el cual las potencias europeas, principalmente, estaban desarrollando tecnológicas cada vez más avanzadas y más grandes. Veas un ejemplo, los barcos, que pasamos de usar barcos de vela y de vapor a verdaderos acorazados en pocas décadas. Ese sería un ejemplo más directo. Acorazados. ¿Y qué sucedía? Bueno, que lo que sucedió en la guerra franco-prusiana, en el cual los prusianos o los alemanes, mejor dicho, le ganaron de forma aplastante a uno de los mayores ejércitos y uno de los mejores también de la región, Francia, en poco más de 2 años. Sí, es verdad. A Francia le ganaron prontito. Y sorprendente. En poquito tiempo, 2 añitos. Los 2 añitos de oro. Por lo que la situación broma. era un poco tensa y lo que sucedía en el colonialismo de África solo lo ponía un poco más agitado el asunto. Además, muchas de estas potencias, tanto los alemanes, los franceses, los británicos, los austrohúngaros, incluso los italianos, querían probar sus nuevos juguetes, que estaban avanzando cada vez más y más. El nacionalismo era bastante grande y el ego de estas potencias también. Así que sería una malísima idea
que en un estado así en mejoría constante y que más encima los alemanes sean tan industrializados en comparación de los rusos y que los austrohúngaros no tengan una competencia como tal, tenía que mantenerse este proyecto secreto porque nadie sabría, porque no sabrían que podrían hacer dichas potencias que pues, son industrializadas que los rusos y podrían sacar algo peor que el Guterman o algo mejor que el Guterman. Un peor me refiero a que sea más destructivo, o mejor que sea más sofisticado. Así que lo importante era mantener el arma secreta hasta que sea absolutamente necesario y se lanzan al frente. Dicho robot empezó a producirse por allá de 1908-1907, en estos periodos, cuando se empezó a probar el proyecto final. O sea, el diseño final. Que a pesar de que al inicio era cuadrado, ahora era un poco más redondo. Tenía un vientre más así como un bulto. Como si estuviera medio embarazado, para que entiendan. Y bueno, el proyecto Guterman fue lanzado. Pero ahora sí. ¿Qué pasó? En 1912, exactamente el 6 de junio de 1912, minuto a minuto, que el suceso, que aunque podría sonar bajo, desencadenaría uno de los conflictos más poderosos y destructivos y largos de la humanidad. Eso lo verán en el siguiente episodio. Dale, saquen el Bueno, gente, siguiente. esperemos que les haya gustado el video. Oh, se andan matando. A ver, ¿dónde? No Sí. sé qué opinen. Esta es una introducción. Se sacaron de onda. Dijeron como, ya, güey, ya nos hartamos de nuestros vecinos, vamos a invadirlos. ¡Sí! A la serie. No sé qué tal les gustó y bueno. Del preludio. Digo que le faltaba audio. Ahora sí. Nos vemos para la próxima. Y recuerden, si tienen un mal día, no se preocupen. Tanto el mal como el bien se harán neutros. Así que hay que mantener el bien si te pasan buenos días. Eso, yuhu. Y sea donde sea, resiste. En algún momento vas a estar mejor. Nos vemos. Esta video reacción fue hecha por mí y por mis queridos productores. Pepe la flauta. Y Pepe la flauta. Fue una video reacción que disfruté. No solo porque me divirtió, sino porque los detalles de un montón de cosas fueron tremendos. Además que al final se nos enojaron los del norte. Y los del sur tranquilitos. Y no sé si se dieron cuenta, pero este pueblito y no sé si se dieron cuenta, pero en un momento del video se quedaron abandonados. Y este lugar también antes no estaba colonizado. De hecho, ahí se puede ver. Los detalles fueron maestros. Y la producción. Pepito la flauta. Y Juanito, el sombrero. A ver qué me lo pongo. Me queda bien. Bien, Juanito, te ganaste el trabajo. Oh, muchas gracias. Esto fue mi sueño. De nada, Juanito. Y aquí terminamos el video. Una video reacción que principalmente me encantó. Y con ustedes más encima. Tomen agua.